Ya, José, perfecto. Entendido, perfecto. Esperamos a Julio César. Julio César, aquí estoy. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿cómo están? Ya. Bien. Ya. Importante que aquí los canales están todos abiertos porque todos opinen en un momento determinado, así que no hay que levantar la mano ni mucho menos. Pero voy a partir, lo que decían los chiquillos, que voy a partir por el potencial de acción, porque muchas de las preguntas que seguramente van a estar en el examen tienen que ver con esto, con entender por qué esta forma, por qué esta figura y por qué los conceptos que están dentro de eso. Entonces, partía con un ejemplo que decía que Leticia tenía una estufa que estaba apagada, se acercaba a ella a la estufa y como estaba apagada no había ninguna reacción en el fondo, no había ninguna sensación. Entonces, todo el rato iba a estar por debajo del 55, no hay reacción. Pero la estufa se enciende, ella se acerca y hay una sensación distinta, ella siente un calor, por ejemplo, y el calor que siente hace gatillar, por eso se llama, aquí está el punto gatillo. ¿Te acuerdas, Patricio, que tú decías del punto gatillo? Aquí está. Aquí se gatilla. Claro. Se Pero gatilla. también se llama, fíjate, tiene dos nombres, no esa cosa que no anda aparece como el otro revisándolo, nombre. anda revisándolo. Fíjate. No, pero sigue nomás. Se llama cono axónico. Sí, el cono axónico en la zona donde se gatilla. Pero la profe O se llama también umbral de excitación. Muchas gracias. Se llama umbral de me parece que excitación. ese se llama. Sí, umbral de sí. Aquí está escrito, mira. Sí. Está escrito en rojo. En este punto se produce el umbral de excitación. ¿Por qué? Porque esta neurona se excita en el fondo y se va hasta la parte superior. Una observación. La despolarización se produce porque, si ustedes ven este dibujo aquí, esta es una célula común y corriente. Todas las células en general están polarizadas. ¿Qué significa eso? Que están negativas. ¿Ya? Son todas negativas. Por lo tanto, al interior de esto hay mucho elemento negativo. Cuando se gatilla, cuando parte el umbral de excitación, el sodio, que es positivo, que aumenta en volumen afuera, quiere entrar a la célula y empieza a entrar, de hecho, a partir de este punto del umbral de excitación empieza a entrar sodio. Empieza a entrar sodio. ¿Ya? Entonces, como se va perdiendo la polaridad de la célula, porque entra mucho más positivo que negativo, se va despolarizando. O sea, si tú tienes una célula polarizada, lo contrario de eso es despolarizada. ¿Ya? Entonces, entra mucho sodio con signo positivo y empieza a poner positiva la célula. Ya no va a estar negativa, así que uno empieza a poner positiva. Y eso hace que existe esta curva en el fondo, que sí, como entra tanto sodio, empieza a subir el voltaje. Y sube el voltaje hasta más o menos 40, positivo. ¿Ya? Entonces van a haber preguntas que te digan, ¿qué significa en el potencial de acción menos 70? Entonces la respuesta va a tener que ser ahí, bueno, en menos 70 tenemos un estado de reposo, pero en general se llama potencial de membrana. Membrana, claro. Hola, Claro. Hola. ¿Cómo están? Hola. En este punto se llama potencial de membrana, ¿ya? El estado de reposo. ¿Ya? Oye, Germán. Van a preguntar, sí, dime. Sí, mira, entre potencial de reposo, o la línea que teníamos ahí de potencial de membrana, ¿Ya? Y el umbral de excitación, que ¿Ya? como tú dijiste, es porque empieza a haber un estímulo. Y si yo me quiero ir a la neurona, es cuando otra neurona está haciendo el postsináptico sobre el presináptico de esta neurona, ¿verdad? En esta etapa todavía no hay sinapsis. Entonces, entre 70, entonces, entre menos 70 y menos 55 no hay sinapsis porque no hay ninguna acción en el fondo.
Claro. El potencial energético no sube más, no sube tanto para excitar. Acuérdate que el Correcto. punto es a menos 55 para empezar a excitar hacia arriba. ¿Verdad ¿Ya? que el todo o nada? O lo pasa o no lo pasa. Sí, simple. Si Sí. no lo pasa, no pasa nada. No pasa Exacto. nada. Entonces, este potencial de reposo es un... De hecho, después vamos a ver que la bomba sodio-potasio es una bomba que lo que busca siempre es el equilibrio, es volver a este nivel. Eso es lo que busca. Claro. Y lo vamos a ver después ahí por qué se produce. Entonces, lo que hay que tener claro es que la despolarización se produce en este periodo, ¿ya? Correcto. En este periodo entre que se excita la neurona y llega a su tope máximo. La pregunta que va a haber seguramente es entre qué puntos existe despolarización. Claro. En términos de voltaje es entre menos 55 y más 40. Más 40, ¿Ya? claro. Que es cuando empieza a entrar sodio y termina de entrar sodio. En el pico de potencial de acción, que es la parte alta, se cierran los canales de sodio. ¿Te acuerdas que del concepto se abren los canales de sodio y se cierran los canales de sodio? En esta parte sucede. En el umbral de Oye, excitación sí. se Oye, abren los canales de sodio porque empieza a entrar sodio. ¿Ya? no, aquí no, disculpa, otra pregunta que yo Sí. ya. Aquí no es que salga la carga iónica negativa, aniónica, sino que entran, no sale la negativa, ¿verdad? De la célula, siempre se va a No mantener sale, adentro, ¿verdad? entra Ya, sodio, sí, solamente que hace el juego de equilibrio. salir y entrar positivo. Ya, Claro. perfecto. Después cuando vemos la bomba sodio-potasio, ese empieza a regular, Claro. ¿ya? ¿Y cómo empieza? Se los voy a explicar al tiro. Aquí. Fíjate que el máximo es más 40. Más 40. ¿Qué dice la bomba sodio-potasio? ¿Esa es 3 por 2? Exactamente. La bomba sodio-potasio, que la tengo por acá en una pregunta. Salen, ay, ¿cómo era la cuestión? Entran 3 de sodio y salen 2 de potasio, si no me equivoco. Expulsión de 3 átomos de sodio y entran 2 de potasio. Ya, entonces salen 3 de sodio y entran 2 de potasio. Perfecto. Ya, pero interesante aquí que los dos son positivos. Ujú. ¿Ya? Entonces, como la bomba sodio potasio quiere llegar al nivel menos 70, ¿qué es lo que hace? Entran 3, Y expulsado. si entran 3, perdón, si Salen salen 3 y 3, entran. Claro. ya si salen 3 y teníamos 40, ¿a cuánto llegamos? ¿Cómo? Si habían 40 y salen 3, ¿cuánto queda? En términos de voltaje. Es que ahí le está designando tenemos- acá. Sí, no, sí te Tenemos entiendo. 40 y restamos Ajá. 3 en el fondo. ¿Cuánto queda? ¿Me está diciendo que quedan 37 o es que depende del valor que le hace? Exactamente. Sacamos 3. Y Claro. aquí va a quedar el 40 menos los 3. Claro. Porque sacamos 3 de sodio. Y entran 2 de potasio. 2 de potasio. ¿Cuánto quedaría? 39. Ya, 39. y así Espérate, va es que quiero bajando poco a demostrarte. poco. Entonces va bajando de a 1. Sí, de a uno, Perdón, claro. esto es 37 menos 2. Y todo eso en fracción de milisegundos. Exactamente, entonces la bomba de potasio funciona para que esto, como entran 3 y salen 2, perdón, salen 3 y entran 2, siempre hay uno de diferencia hacia abajo, hasta que llega al nivel que estaba inicialmente al nivel de reposo. Esa es la función de la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Salieron 3, entraron 2, por lo tanto, lo que tenías como potencial máximo en el pico de potencial de acción de 40 va a empezar a disminuir. ¿Ya? Y va a llegar al punto de hecho, en un momento se hiperpolariza. ¿Qué significa? Que baja más del nivel que tenía y vuelve a su estado normal. ¿Ya? Eso
Eso sucede en la bomba sodio potasio en términos numéricos. Había una cantidad, fue saliendo una cantidad menor, pero entrando un poco menos. Por lo tanto, en términos absolutos empieza a bajar en este caso, la energía de la neurona. ¿Ya? Entonces, conceptos: potencial de membrana cuando está en reposo, umbral de excitación cuando llega a 55, se despolariza, aquí le puse depolarización, pero despolarización, despolarización, ahí está. Llega a un punto máximo en que, si aquí se abrieron los canales de sodio, empezó a entrar sodio, llega a un punto en que se cierran los canales de sodio y ya no entra más sodio. Ese es el pico de potencial de acción. También en este sitio se da el periodo refractario absoluto. ¿Se acuerdan del concepto de refractario absoluto y refractario relativo? Sí. Aquí se da el periodo refractario absoluto. Alex. Sí. Ya. O sea que absoluto Eh, significa que la célula no puede volver a ser. Y el relativo es que si hay un golpe fuerte puede volver a un potencial de acción a generarse. Claro, como aquí se cerraron los canales de sodio porque ya no pudo entrar más sodio, es el periodo refractario absoluto. Y no hay nada más que hacer. Y el relativo, el periodo refractario relativo, se da acá. ¿Por qué se da acá? Tal como decía Alex, porque puede volver a subir de nuevo. ¿Ya? Este en el fondo queda abierto. Este no, este queda cerrado y no hay más vuelta atrás. ¿Ya? Entonces, una vez que llegamos al pico, que ya no hubo más ingreso de sodio y se cerró el canal, empieza a repolarizarse. ¿Qué significa repolarización, Patricio? La repolarización es cuando, o sea, la célula llegó a un voltaje positivo, en el potencial de acción, y ahora va a empezar la repolarización, va a empezar a tomar nuevamente la polaridad negativa, que es lo que es la característica de una célula, que tiene al interior, Exactamente. tiene una carga negativa, una carga aniónica Exactamente. negativa. Vuelve a eso, ¿ya? Entonces se cerraron los canales de sodio y se abren los de potasio, ¿ya? Y los de potasio, como ya se cerraron los positivos, empieza a salir positivo, pero a nivel de potasio, ¿ya? Y eso vuelve la neurona de vuelta negativa, ¿ya? A grandes rasgos, esto es lo que conlleva, o estos son los conceptos incluidos en el potencial de acción, ¿ya? No hay mucho más que eso. Teníamos una acá que dice el potasio, que es el que tenemos aquí, empieza a fugarse de la célula, que pierde cargas positivas y va volviendo a estar más negativa en su interior. ¿Ya? El potasio sale de la célula y la vuelve negativa, que es como el origen en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener claro respecto del potencial de acción. Vamos entonces al control. ¿Se ve el control o no? No se ve. Se ve el gráfico solamente, Germán. Perfecto. Vamos a cambiar entonces y vamos a compartir el control. Compartir, control neuro, ahí está. Ya. Vamos a ir respondiendo las preguntas entonces. De acuerdo a lo que ya vimos. Dice, la célula en su estado inicial de reposo, acuérdense, estado inicial de reposo, tiene un potencial de membrana de, ¿cuál sería la correcta aquí, Caro? Menos 70. ¿Estamos todos de acuerdo? Menos 70, sí. Sí, menos 70, sí, correcto. Menos 70. Perfecto. Vamos a dejarlo destacado entonces como respuesta correcta. Dice, la célula alcanza un segundo estado llamado despolarización. ¿En qué punto empieza la despolarización? Menos 55. Menos La B. 55. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguien tiene duda? La No, yo también estoy de acuerdo con acuérdense eso. acuérdense que la despolarización comienza
en el umbral de excitación, ¿ya? O en la zona gatillo. Mm. Y eso se produce Claro. en este nivel, Mm, ¿ya? En el menos 55. Dice, en el periodo de despolarización se produce gran cantidad de ¿qué? ¿La despolarización es la que va hacia arriba o la que va hacia abajo? Antes la la que respuesta. va hacia abajo. Hacia arriba, gente. Sí, no, hacia arriba. Perdón, sí, va hacia arriba. Sí, sí, sí. Aquí vamos a insertar, déjame ver si puedo insertar aquí una línea para que quede clarito. Esto. Ahí está la despolarización, hacia arriba, ¿ya? Entonces, en la despolarización, ¿qué es lo que pasaba aquí en la despolarización? Que adentro estaba Y, negativo, claro, entra el sodio. pero, ¿ya? ¿Y cuál sería la respuesta correcta entonces? Entrada de sodio, la B. La B. A ver, perfecto. Importante que a todos les vaya quedando claro. Si tienen duda, Mm, volvemos a lo mismo para súper. repasar. Ya, entonces, en la despolarización, que es la que va hacia arriba, lo que pasa es que empieza a entrar mucho sodio. ¿Ya? En el potencial de acción, en el punto donde se llega a más 40, ¿dónde se llega a más 40 en el potencial de acción? En la D. La D, pico de potencial de acción. Sí, pico. Exactamente. Sí, en esa. En el punto máximo, que cuando ya se cierran los canales, porque aquí también podría decir, Germán, es el punto una donde... consulta. Dime. ¿Por qué ahora se le llama pico de potencial de acción si cuando estábamos en la anterior unidad se llamaba punta de espiga? También puede ser. ¿Te Lo acuerdas que la mismo. profe dijo que tenía como 3 nombres? Sí. Ah, ya. Pero es importante que se queden con uno, que no se empiecen a confundir después. Mm, Porque si no, Patricio va a decir, bueno, ¿qué es lo que es punto de espiga? ¿Qué es pico de mm. potencial de acción? ¿Qué es lo Ah, que es? es Entonces, verdad. nombrémonos como una sola cosa, ¿no? Si no vamos a confundir. Pico de potencial de acción entonces. 5. ¿Cómo se denomina el punto donde se alcanza menos 55? Se llama Umbral de refractario, excitación. potencial de membrana, umbral de excitación o pico de potencial de acción. El umbral. Entonces se llama umbral. ¿Todos claros en eso? Sí. Perfecto. 6. ¿Cómo se denomina el punto donde se alcanza menos 70 milivolt? Se llama refractario, potencial de membrana, umbral de excitación o pico de potencial de acción. Acuérdense de la figurita siempre. Umbral de excitación. No, la B. No, La potencial de membrana. Eso. Ya, Es para lo quien mismo que dijo- potencial de reposo. Claro. Sí, esto podría llamarse también potencial de reposo. de reposo normal, ya. ¿Ya? Acuérdense que en menos 70 está en reposo. Está en reposo. ¿Ya? En reposo absoluto, no hay movimiento de nada. ¿Ya? Eso para que estemos ahí clarito. 7. Se abren los canales de sodio e ingresa una gran cantidad de iones. ¿Cómo se denomina esta etapa? Se denomina repolarización, refractario absoluto, despolarización o refractario relativo. La C. Muy bien, C, despolarización. Exactamente. ¿Por qué la despolarización? Voy a insertar aquí una flechita. Es la que se produce en este sector del gráfico. ¿Ya? Después dice, el sistema de proteínas llamado bomba de sodio-potasio, que es la que expliqué, que lo que pretende la bomba de sodio-potasio es mantener el equilibrio, requiere energía en forma de ATP para funcionar y cuya acción produce expulsión de 3 átomos de sodio y la entrada de 2 átomos de potasio, la expulsión de 2 átomos de potasio, de sodio, perdón, y la entrada de 3 átomos de potasio, la C, 3 átomos de sodio, 2 átomos de potasio, o la D, tanto átomos de sodio como de potasio están estables. Acabamos de verlo, Sí, que sumando y restando vamos hacia la baja. sí, en la A. Perfecto. Sí, 3 y 2, bombas de potasio. Lo importante es tener claro aquí que si ustedes tienen un número, que en este caso es 40, que es el máximo, sumando, o sea, sacando y metiendo, debería dar siempre hacia la baja.
Supongan que tomamos el 2, el B. Dice, si tenemos 40, no. Si tenemos, supongamos que tenemos la B, ¿ya? Y tenemos el punto 40 arriba, ¿no es cierto? Supongamos que pulsamos 2 átomos de sodio. Nos quedarían 38. Y entran 3 átomos de potasio. Nos daría 41. O sea, en vez de tener 40, ahora tenemos más. ¿Eso es lógico? No, no va con No, el no esquema. pasa. No es lógico porque la bomba de potasio lo que quiere es llegar al equilibrio y el equilibrio está mucho más abajo. Entonces lo que tiene que hacer es sacar más y entrar menos. Sacar más y entrar menos y ahí empieza a bajar. ¿Ya? Ahí se negativiza. Eso, exactamente. Tiene que llegar a negativizarse. Entonces la opción correcta es la A. ¿Ya? 9. ¿Cuál es el ion más importante para liberar los neurotransmisores? El Esto es calcio. parte, El calcio. esto es parte de la materia principalmente, sí. Sináptico. Es el calcio, exactamente. Porque el calcio hace que las vesículas puedan viajar, llegar a la membrana y abrirse. Y liberar los neurotransmisores. Y las vesículas en la figura eran como los conos amarillos, ¿se acuerdan? Claro. Los naranjos, creo que. Sí, Sí. ya, los que están dibujados en la neurona. ¿Cuál es el ion más importante en la etapa de repolarización? El potasio. Repolarización. Sí, yo diría que el potasio también. Sí, en potasio. Exactamente. ¿Ya? Pregunta 11, aquí ya hay desarrollo. Dice, mencione 3 características de la sinapsis química y eléctrica. ¿Cuál sería una característica de la sinapsis química? Unidireccional. Fue la profe. Unidireccional. Y la Va en Tiene una eléctrica, sola- vesícula. va en una sola dirección, ¿ya? Ah, Por lo tanto, la eléctrica es bidireccional. bidireccional, ¿ya? La eléctrica puede ir para ambos lados, ¿ya? Perfecto. Unidireccional va a un solo lado, eléctrica puede ir para ambos lados. Caro, tú decías algo de la química. Vesícula con neurotransmisores. Tiene vesícula. Tiene vesícula, posee vesícula. Mm. Y el espacio sináptico. Este no posee. no posee la eléctrica porque entran directamente los iones, y son iones, ¿cuántos son? Con carga. A ver, ¿cómo era la cuestión? Espérate. Bueno, la química necesita espacio sináptico. La eléctrica no tiene espacio sináptico. Es contacto directo. Perfecto. Ya, ahí con esos 3 tenemos suficiente, ¿ya? Importante tenerlo clarito esto, porque seguramente va a preguntar. Después se menciona y ubique dónde corresponden las partes del potencial de acción. Aquí esto acabamos de verlo, pero vamos a ubicar las partes. Refractario relativo. Eso está abajo Déjame ver si del me punto puedo- E. La letra E está ahí. No, o letra C. C. Letra C. Eso está ahí. Aquí, Sí. ¿ya? Otro que me diga dónde está el potencial de membrana. Potencial de membrana, Sí. el potencial Y de le membrana, pusimos, el potencial de reposo, po. ¿A sí, dónde? ¿dónde va? Como decía el burrito de Shrek. Ah, Pregunta. ¿dónde va? Pregunta. ¿A quién lo...? A ver, yo no voy, ustedes no van a ver lo que estoy haciendo yo. En En menos el menos 85, 70. en menos En el menos perfecto, ya. 70. Claro. Bien, Patricia. Ya. Umbral de excitación. Caro. O Julio. Es 55 Muy bien. No está. menos 55. Sí.
Exactamente, ahí va el umbral de excitación, ¿ya? Sale potasio. ¿Dónde sale potasio? En la Dejemos, repolarización. sí, exactamente. Lo que pasa es que en la clase vimos que también salía potasio, pero era ínfima la cantidad en la Sí. despolarización. Por lo tanto, Sí. no era importante. Sí. Lo importante es en la repolarización. ¿Ya? Repolarización. ¿Dónde está la letra B? Perfecto. Aquí empieza Sí. la Fíjate, repolarización. Lo vamos a girar un poquito y lo vamos a dejar. claro, perfecto, sí. Ah, Que va hacia abajo. Ahí, ok. Dice, el potasio sigue saliendo y provoca el potencial de membrana, que el potencial de membrana vuelva a reposo. ¿En qué sector el potasio sale y provoca que al final se vuelva a reposo? en el sector donde dice debería estar arriba del refractario relativo. Por aquí. Sí. A nivel de potencial de membrana, claro. Porque la vuelve a repolarizar. Dice, los canales de potasio se cierran Amor. y los canales de sodio se ajustan. Eso justamente arriba del potasio sigue saliendo. En este sector se vuelve, es como la actuación de la bomba sodio-potasio en el fondo. Claro, sí. Ya, despolarización. Claro, ¿Qué cosa, perdón? despolarización, ¿dónde iría? Al lado donde está la repolarización hacia el otro lado. Entre Acá. 55 y 30. Perfecto. Hacia arriba. Vale. Ingresa sodio. ¿En qué sector ingresa sodio? Ahí mismo. Despolarización. Perfecto. Sí. Vamos a ponerle entonces. Refractario absoluto. ¿Dónde está la B? Sí, en el pico. Bien, Patricia. Sí, Porque ahí ya no puede entrar más sodio. justamente. ¿Ya? Pico potencial de acción. Bueno, acabamos de decirlo. Ahí, Estaría en el mismo punto. Perfecto. ¿Dónde estaría bloqueado el canal? Aquí, en realidad, este bloqueo es del canal de sodio. ¿Dónde estaría bloqueado el canal de sodio? ¿Dónde se cierran los canales de sodio? ahí Ya, mismo. genial. En la B. Ahí mismo, porque ya al no entrar más sodio se empieza a repolarizar. Exactamente, y lo vamos a poner por aquí. ¿Ya? Los canales de sodio se vuelven refractarios, ya no entra más, es el mismo punto. Sí. Ya, todo esto va arriba. Se abren los canales de potasio y salen de la célula. Y al lado del trabajo de la bomba, por ahí tiene que... No, O allá, ¿no? no, eso es en despolarización. Repolarización. Aquí, acuérdense del dibujo, que aquí el potasio que está adentro sale. Sale sale, y Ah, sí, vuelve sí, sí. negativo. ¿ya? Se abren los canales de sodio y entran a la célula. Ah, ya está arriba ya. Ahí, Acá ya lo vimos. repolarización. Ya. Ahí está. Importante que esta respuesta nos permitía un poco ubicarnos dentro de el potencial de acción y saber qué pasa en cada una de las etapas, ¿ya? Con eso deberíamos tener un poco más claro el concepto. Dice, durante el potencial de reposo, el sodio está más concentrado, ¿dónde? ¿Al exterior o al interior? Exterior. Exterior. Perfecto, porque hace presión para entrar. ¿El potasio estaría más concentrado dónde? En el interior. En el interior. En el interior, exactamente. ¿El cloro estaría más concentrado dónde? Exterior también. ¿Perdón? Cloro. Exterior. Exterior. En el exterior. El Sí. cloro está Sí. más concentrado en el exterior. Acuérdense, el cloro es negativo. Sí.
el calcio está más concentrado ¿dónde? También exterior. También exterior. Porque puede entrar para liberar los neurotransmisores. Oye, una consulta, a ver, Germán, Alex. A ver, estamos hablando de una célula que tiene una carga basal, una carga negativa, Ujú, ¿correcto? ujú. Y el profe, o no sé si ustedes han visto los apuntes, solamente sale que el potasio, que es positivo, está más concentrado al interior de la célula. Ujú. ¿Qué carga? Entonces, ¿qué elementos? No se llaman elementos, a ver si usted me ayuda. ¿Cómo se llaman los Iones, Iones. ya, qué iones negativos, la carga aniónica, que yo la tengo anotada como carga aniónica, o así se llama, es la que vuelve negativa al interior de la célula, para entender bien, porque yo sé que el sodio viene haciendo presión de afuera, el calcio también, el cloro me quedó la duda, pero cloro. usted dice que Bomba está... sodio-potasio. Lo que yo entiendo es que al haber Sí. poco potasio, está negativizado. No, sí, El pero la célula interior. puede que tiene una carga basal negativa. Y aparte hay otros que no salen, que están internos y están siempre adentro. Y son negativos. Eso, Los aniones. esa. Así, a eso me refiero yo. Sí, ¿Esa entonces, es la carga aniónica? mira, están los aniones negativos y Sí, pocos positivos. Entonces la carga es negativa. correcto. Y eso nunca van a salir. Eso nunca van a salir. Ah, perfecto, ya. No, con eso me explico. Ya, ahí está mi duda. Disculpen. Perfecto. No se puede aclararla. Hay un cuadrito en uno de los apuntes de la profe en que nos enviaba todos los neurotransmisores, que eran muchos. Aquí yo puse los más importantes. ¿Qué pasaba si eran excitadores o inhibidores? ¿Ya? Lo que decía Patricio al principio era que había uno que era como el único inhibidor. Patricio, ¿cuál era? El GABA, el único inhibidor de esa lista. Y estoy buscando si hay más inhibidores, pero no veo. No, y la Claro. profe en el repaso de clase dijo que nos preocupáramos más que nada del GABA, del glutamato El y quizás glutamato. alguna acetilcolina. Perfecto. Entonces, y el acetilcolina, que ahí tenemos los tres. Ah, era el acetilcolina, sí, correcto. Pero te conviene, por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina y dopamina depende de uno solo que es excitador. Por lo tanto, estos son todos excitadores. Sí, Son todos excitadores, claro. ¿Ya? Vamos a igual Sí. dejar aquí para que la respuesta esté correcta en el archivo. La serotonina, excitador Eh, también. Excitador porque tiene que ver excitador. con el estado de ánimo. Excelente, excelente, Patricio. Es que aquí tengo los apuntes, por eso. Ah, ya. Con el estado de alerta, el Acuérdate sueño. lo importante, Patricio, que lo aprendas. Mira, Sí. ¿te acuerdas del PPSE, PPSI? Ah, claro, que de entrada, o sea, perdón, excitatorio e inhibitorio. Tiene que ver con esto, Claro. ¿ya? Con el neurotransmisor en el fondo. ¿Ya? Claro, ¿qué tipo? Alguien preguntaba, por ejemplo, la Caro preguntaba de la sinapsis química y eléctrica, aparece delante en el WhatsApp. Yo estaba preguntando en este cuestionario, no sé si se ve, que dio la profe, ¿Ya? ¿cierto? Con esas Ajá. preguntas varias. Y al comienzo dio la respuesta, que era, ¿qué ocurre en la membrana de una neurona postsináptica? Ah, sí, PPSE, PPSI. Entonces ahí se me enredó porque después abajo vuelve a repetir las preguntas en la 18 en adelante Ujú. y pregunta lo mismo, solo que dice que ocurre en la membrana, no dice de la neurona postsináptica. Y Ya. ella dio otra información contraria a la que dio arriba, entonces no sé si son cosas distintas, si es lo mismo, y no logro entender la lógica. Ah, pero veámosla, porque yo no sé de qué estáis hablando. Bueno, ahí vamos, apúntalo porque ahí vamos a revisar ese apunte así como al final, ¿ya? Ya, yo por mientras para que no me pregunten nada, voy a ir a calentar una cenita y vuelvo, lo voy a hacer. Dele nomás, dele nomás. Ya, aquí vamos a hacer términos pareados, que es concepto entretenido. Y fíjense, para contestar esto hay que fijarse en el formato de la neurona, principalmente.
¿Ya? ¿Cuál sería el componente de entrada? Vamos a preguntar por los 4 primeros que son componentes de entrada, pero que son componentes, y por los últimos 4 son señales. Aquí está, yo mantuve un orden lógico en el fondo, de izquierda a derecha, ¿ya? Que es como nos ha mostrado siempre en Neurona, en el fondo, que entra la señal, se activa, pasa el impulso y vuelve y termina en la dendrita, al otro lado. Entonces aquí, ¿cuál sería el componente de entrada? Para mí es la dendrita, por donde entra la señal. No sé. Estoy entre la dendrita y el cono axónico, pero yo creo que entra por la dendrita. Exactamente, entra por la dendrita. Ya, Sí. ahí lo vamos a dejar. José, Verónica ¿Cuál levantó sería la el mano. componente de... Verónica, ¿cómo Hola, estás? Verónica, no te he visto. Hola. Hola, perdón, es que me acabo de sumar. Quería preguntar, ¿no? Que ver, ¿este cuestionario lo hicieron ustedes? Sí. ¿O lo Sí, bacán. Bacán. ¿Y lo compartieron en alguna parte? ¿O lo están ocupando acá nomás? Lo compartimos, yo lo compartí por el WhatsApp, creo, en un Por el momento, pero grupo, aquí lo estamos sí. ocupando de nuevo y lo vamos a completar y lo vamos a enviar de nuevo. Ya, bacán. Gracias. Porque Eso era. al final de esto están las respuestas de cada, independiente de que aquí hagamos el desarrollo, al final está la respuesta para todo, Genial. con Súper. justificación. Gracias. Componentes de integración. Una vez que entró la señal a la dendrita, ¿cuál sería la unidad que integra esta señal? El cono axónico, dijo la profe, lo olvidó muchas veces, que ahí se integraba y se sumaba. Exactamente, vamos a meterle la flechita aquí, desde el componente de integración hasta el cono axónico o zona gatillo. Zona gatillo. ¿Ya? Componente de conducción, ¿qué es lo que conduce la señal ahora? Vamos, Patricio, tú puedes. Yo creo que el axón, porque por ahí va saltando la corriente. Exactamente. Sí, meter el axón. Después hay un componente de salida. La señal ya pasó y tiene que salir. ¿Por dónde Terminar sale? Terminal Terminal axónico. axónico, exactamente. Salida entonces en terminal axónico. Bien. Cuando entran a las dendritas, entra una señal. ¿Qué tipo de señal es la que entra? Tenía que ver con la pregunta que hizo Sí. la Caro en delante, que yo En le la- respondí. La profe cuando empezó a explicar, yo entendí que cuando ella empezó a explicar que yo tampoco entendía, o sea, cómo se produce la señal, yo me decía, bueno, ¿cómo se produce la señal? Uno meterá los de enchufe. Entonces ahí la profe explicó que había que habían impulsos tanto inhibitorios como excitatorios. Entonces ahí empezó la suma y resta, y al final, cuando se alcanza un suficiente potencial positivo o excitatorio, se logra una señal para mí esa es la señal de entrada. Sería la H, ¿no? La H, sí. Excitatorio, inhibitorio. Potencial postsináptico, excitatorio, inhibitorio. Perfecto, vamos a insertar aquí. Esto es aquí. La señal de entrada sería entonces estos dos. ¿Ya? ¿Y dónde se integraría esto? ¿Cuál sería la señal de integración? ¿Dónde hacemos la suma y las restas? ¿O sobre qué hacemos la suma y restas? Para lograr el umbral de excitación. La G. Se suman o se restan los excitatorios e inhibitorios. Exactamente. Lo que En la entró zona de como gatillo. excitatorio, en la zona negativa empieza a sumarse el tema. ¿Ya? Estos menos y más que al final permiten que haya o no haya potencial de acción. El menos 55 del todo, nada. Exactamente. La señal de conducción, ¿por dónde se conduce la señal? ¿O cuál sería la señal que se conduce, mejor dicho? Un impulso nervioso. El impulso nervioso, sí. Sí. Eso es importante tenerlo claro.
insertar entonces forma sería el impulso nervioso es el que va saltando, ¿ya? Acuérdense del saltito en la figura. A veces me confunde el Y- impulso nervioso con el concepto potencial de acción, José. Mm, Pero es como lo mismo. es que el impulso nervioso es el que genera el potencial de acción. Po. Sí, Claro. entonces, Porque si no hay impulso nervioso, no logras llegar al umbral de excitación. claro, es que la Y profe como que lo diferenció cuando en se un produce el total y dijo, no, es lo que tú estás diciendo, este primero, este después. No, es que eso es. Porque si A no ver, hay impulso La suma de nervioso, impulsos nerviosos generan el potencial, ¿o no? Sumo, sí, ahí está, claro, ahí me si tú confundí. logras, si tú logras superar el menos 55, claro. o sea, Mm. tú vas sumando, acuérdense que, a ver, yo voy a hacer aquí, No, pero déjame- cuando se logra los menos 55 se está en la zona de el cono axónico. Y cruzando ese sí, umbral, ahí está la zona gatillo, y ahí yo entiendo así, ustedes corríjanme, y ahí envía esa señal o el impulso nervioso que va a viajar sobre todo el cono, o sea, sobre todo el axón. Y ahí no entendí muy bien, ahí sí usted me explica, porque por ejemplo, imagínense un primer salto, desde el cono axónico ¿y a dónde da el salto? ¿A dónde cae ese salto, ese impulso nervioso? Va por el axón, po. sigue por Va la por- acción. Po. Correcto. ¿Y ahí se produce otro potencial de acción o no? Eso no lo entendí mucho a la cosa. No, No, el po. potencial de acción es único, es Ah, es único. uno solo. Ah, ya. Claro, Y si ese tú llega logras- hasta el final, hasta la zona, hasta el terminal acciónico. Ese impulso que va saltando llega hasta el Exactamente. Ah, perfecto. Ya. Lo que Se pasa es que inicia- lo que yo Sí, Verónica. lo que yo entiendo que, claro, la diferencia puede ser porque, o sea, si uno habla de impulso nervioso como que recorre todo el axón, va a llegar a un minuto en que va a producir un potencial de acción en una neurona vecina. Entonces va a traspasar la membrana hacia la otra neurona. Entonces como que ahí tiene que haber una despolarización de la siguiente neurona y así, que en el fondo es... Claro. Pero Pero es como el sí, mismo... pero eso no es lo que se llama como sinapsis. Claro, o sea, se va a producir ahí una sinapsis, la liberación de neurotransmisión, dependiendo de la información que lleve ese impulso. Dependiendo Lo que Pero a pasa lo es que largo de la... al final el impulso recorre un camino más largo Sí. Claro, que la neurona en sí, ¿cachai? Lo que pasó por aquí, pasó el impulso nervioso, pero fue un camino que utilizó dentro de esa neurona, pero seguramente va a usar también otras neuronas para seguir el impulso, porque acuérdate que si tú te exacto. calientas el dedo, el recorrido que hace para llegar al cerebro que efectivamente está caliente es un recorrido súper Largo. y hay millones de neuronas. Entonces, Mm. ese impulso va afectándose por varios lados. Entonces, Que el lo que potencial dice- de acción sería como una porción específica de un gran impulso nervioso que va desde no sé, por la neurona sensitiva que recibió la temperatura hasta el cerebro que procesó esa información. ¿O Ahora, no? lo que yo percibo, pues, si quisiera llevar un ejemplo concreto, es que yo tengo una pistola de agua, yo disparo la pistola de agua, que es donde está la zona gatillo en el fondo, y se va el impulso nervioso avanzando. Y va a avanzar hasta donde llegue en el fondo, hasta donde tiene que llegar. Y va a pasar por muchas neuronas haciendo lo mismo. Ahora, es súper rápido en todo caso, pero... Claro, por eso seguramente Alex, la profe quiso diferenciarlo, porque el potencial de acción es como el paso que hace por una sola neurona. En cambio, el impulso nervioso tiene un camino bastante más largo. Un circuito. Yo voy Una red de neuronal. Santiago a Puerto Montt, pero voy parando en Rancagua, San peajes. Fernando, así como... Claro, luego los Los peajes. peajes. ¿Ya? Ya, entonces, la señal de salida terminaría ¿dónde? La liberación de neurotransmisores. ¿No? Así es. La liberación. Exactamente, terminaría en la liberación definitiva. De neurotransmisor. Entonces, aquí tenemos en el fondo la neurona en sí, ya con los componentes y con las señales, ¿ya? Y eso deberíamos tenerlo claro. Ahora, no sé si en el examen venga
ordenadito o venga de forma distinta, pero ya sabemos qué es lo que pasa en cada lugar. Perfecto. Pregunta 15. Actúa como segundo mensajero y genera proteínas que hacen crecer las dendritas en MLP. ¿Qué es MLP, Patricio? Ah, me pillaste. No sé. Las milicias liberadoras del pueblo. Ah, ¿Sabéis por qué te pillé? Porque no tienes ¿por qué? memoria. Ah, la memoria a largo plazo. Memoria a largo- Exactamente. Ya te voy a acordar cuando yo te haga así, que es memoria a largo plazo. Ya. Y Exacto. está hablando de la segunda fase. ¿Ya? Entonces, ¿qué actúa como segundo mensajero y genera proteínas que hacen crecer las dendritas en la memoria de largo plazo? Estoy entre el cloro y el calcio, pero yo creo que el calcio. El cloro, diría yo. ¿El cloro? El Así es. ¿El calcio? Génesis. ¿El calcio es? El calcio. Ah, Vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta número 15. El calcio. ¿verdad? 15, esta es la calcio. respuesta de la 15. ¿Por qué? El calcio actúa como segundo mensajero y genera proteínas que porque hacen sí. crecer las dendritas en... Mm. ¿Ya? Entonces, Oye, pero 15D. expliquemos mira, pues, a ver, a mí me costó mucho entender esto, pero el cloro, mira, yo tengo la siguiente visualización del cloro, que el cloro es una puerta de entrada, ¿o no? ¿Cómo? No se llama puerta de entrada, yo le puse puerta de entrada, pero no se llama puerta de entrada. ¿Cómo se llama? Tampoco es portal. ¿Cómo se llama? Receptor, ¿te refieres a receptor o algo así? Ya, pues no, ahí, claro, un receptor. Ay, se me fue. Ya, pero ¿quién me puede explicar cuál es la acción del cloro en todo esto? Aparte de limpiar las cosas. Lo que pasa es que el cloro se usa para repolarizar. El para cloro GABA. participa como en la sinapsis nomás, como en... Ah, Sí. ya. Acuérdate de GABA y asócialo a cloro. Claro. GABA lo asocio a cloro, ya. Porque GABA más cloro hace repolarización y inhibe. Perdón, no y era que que la entrada de cloro hace que se desplacen las vesículas sinápticas. Sí, yo diría que por ahí va el asunto, que la entrada de cloro hacen que empujen a la vesícula sináptica y, ay, no me acuerdo qué más, cómo era el asunto. Pero lo que se pretende al final es que se repolarice la célula. Sí. Y la célula se repolariza volviéndose sí. negativa. Sí. Sí, Y el cloro ayuda a eso en el fondo. Acuérdense de los signos. El único que tiene el signo negativo es cloro. Y lo único que quiere la neurona sí, pues, a eso quiero llegar, pues, a ver quién me aclara. Para el efecto de la repolarización. Pero yo, ¿sabes que en el gráfico que hizo la profe, que es el mismo que mostraste tú, ¿sabes que yo no tengo el cloro por ningún lado? Y yo tengo la misma duda. Sí. ya, Sí, es lógico lo que dice Germán. Es lógico lo que está diciendo Germán, que yo diría que también se utiliza para la repolarización, pero no la tengo, o sea, es que en el gráfico no lo tengo. Pero es que ahí funciona la bomba sodio-potasio, ¿no? Sodio-potasio, claro, que expulsa 3 e ingresan 2. ¿Alguien tiene esa información de cloro? Alex. Mira, Alex. Dice, en el potencial postsináptico inhibitorio, donde está el PPCI, donde se hace la sinapsis, pero en la segunda neurona, se produce la entrada de cloro, Cl- al cuerpo soma de la neurona postsináptica. El interior se hace más negativo y no hay inicio de potencial de acción. Claro, nosotros estábamos viendo la presináptica, por eso que no aparece el cloro. El cloro aparece recién en la postsináptica. Claro, tienes toda la razón. Sí, chiquillo. Y la profe lo puso en la guía de estudio, dice cloro más concentrado afuera. No se generan cambios en el potencial de acción, como dice José. Es importante solo en la llegada, en la zona postsináptica de la membrana dendritas. O sea, y es externo, el cloro es externo. Es donde se genera GABA. Ya, perfecto. GABA lo asocia a cloro. Donde se libera. ¿Qué pasa? Porque acuérdate que GABA es el único inhibidor. Sí, correcto. Y cloro negativo, claro. El único
Exactamente, entonces los dos están súper asociados siempre. Mm. Bien, pasemos a este cuadrito que la profe dijo que lo iba a preguntar sí o sí, Mm. que hay que Ah. rellenarlo, que es el de la memoria humana. ¿Ya? Sí. Yo me acuerdo de las Entonces, primeras tres nomás, que la sensorial, la corto plazo y la largo plazo, y la otra Muy la bien. submemoria, vamos no. armándolo Sí. de a poco. Sensorial, Claro. esto es memoria Corto corto plazo, plazo, o motora. y esta es memoria MLP. Largo plazo. largo plazo. Y la largo plazo tiene dos subdivisiones. Exactamente. La Declarativa, semántica, no declarativa. declarativa y no declarativa. No me equivoco. Mira, el otro día, estudiando con el grupo, decíamos, ¿Ya? haz cuenta que es un reo que ¿Ya? tiene que declarar, pero Y no que declarar, buena. no declara. Claro, ¿Ya? está bueno Es que eso. Hay que asociar. Sí. Valeria que José, después nos José, contaba el caso. disculpa, Dime. tú eres docente, José. No, pero me Estoy, gusta. estoy Sí, no, sí. maravillado. Yo Sí. te felicito, compañero. La verdad, estoy Ajá. muy grato con tu clase. Muchas gracias. Sí. No, me gusta porque además tiene que ver con esto de, en general yo trato de aterrizar los conceptos. Yo me acuerdo esto es un Ojalá los paréntesis, profes fueran como tú, José. me acuerdo del profe de epistemología, ¿Ya? que, ¿te acuerdas que hablaba con términos que eran súper rebuscados y al final no te quedaba medio Sí. colgado? Entonces yo le hacía la pregunta con los términos que Más yo simple. entendía que eran más simples, Claro. Claro. sí, y me decía, sí, eso es. O sea, Claro. lo mismo que yo le dije, él lo decía, pero súper técnico. ¿Y para qué tanto? O sea, al final lo que uno tiene que tener ¿Sabes qué, es José? Esas son mis luchas con la lectura que nos ha dado el profe de teoría de personalidad. Tú lees los textos que nos dio el profe de Freud y, viejo, es un puzzle mal Sí. traducido, mal hecho, tienes que adivinar, literalmente. Sí. Digo, ¿por qué nos hacen leer eso? ¿Por qué no da un texto que lo interprete y nos, haga más, que nos permite ir al meollo del complejo de Edipo? Una de palabras que no se usan, viejo. Pero bueno, eso es. Nos va a servir, porque acuérdate que hoy día el lenguaje que tenemos hoy día, habiendo pasado, no sé, 8 o 7 meses desde que entramos, es súper distinto a cuando nos saludamos en marzo. Sí. Exactamente. Mm. Sí. Y eso forma parte de esto, en el fondo, de la obligación de leer y de estudiar. Claro. Y de entender. Entonces, de entender, exactamente. Entonces, Patricio, ¿qué sería en este cuadro tú que no sabías? El Bueno, reo. acá decir, el reo declara, o sea, declarativa o no declara. Qué bueno. declarativa. Exactamente, Muy bueno. declarativa Claro. O no o declarativa. no declarativa. Exacto, Ya, nunca más se te va a olvidar. No ya, pero, declarativa. ¿quién me podría explicar a qué se refieren con esos términos? Porque Bueno, yo no lo puse, pero está en la Mm. definición. la declarativa, ¿qué es lo que había? ¿Qué se acuerda? Está en la definición, deja ver, esto está en el me acuerdo. apunte de la Sí. Parece profe. que la ¿A qué se declarativa, refería? En el 1. La declarativa es la que registra Sí. hechos. La que se ¿Sabes registra. dónde está? Del semestre apunte pasado. el semestre pasado. No. Hay un recurso interactivo en uno de los... ¿Qué ramos tuvimos el semestre pasado? Proceso psicológico básico, ¿no fue? Ese. Parece que sí. En ese tiene que ser que Sí. hay un recurso interactivo que es un... Y están todos los tipos de memoria. Y están con otros nombres. Como súper así explicado, como súper breve, Sí. y uno lo entiende. La pero me- yo la- jamás me lo aprendí. La declarativa Ya. corresponde a la de largo plazo, son dos, pues la declarativa y Sí, no, la no sí, declarativa, estamos. ¿cierto? Sí, correcto, Ya, pero y ¿qué es la lo que. declarativa, ¿Ya? la declarativa es la Semántica que y registra episódica. hechos. La Sí, que pero- registra los hechos, ¿ya? Sí, lo que pensábamos, vivimos, hablamos, ¿no es cierto? Y Ya, perfecto. y de la declarativa salen dos más, que es la episódica, Mm. que, como lo dice el Y la nombre, semántica. registra episodios, lugares, Personales. sí, lugar, tiempo. Claro. Sí, y claro, y la semántica que registra conceptos. Sí. Concepto, claro. ¿Y la no declarativa, qué es lo que registra? ¿Quién se acuerda de eso? Nada. Porque la Habilidades, ¿Ah? habilidades, habilidades, Es habilidades. el más andar en inconsciente. bicicleta,
Porque estas cosas a nosotros ya deberíamos manejarlas. Y eso me Son las preocupa un poco. que es la memoria que funciona automáticamente. Correcto. Por ejemplo, tú ya aprendiste a andar en bicicleta, no es necesario Y volver ya a no aprender. necesito. Exacto. Pero recuerden que el aprendizaje aprendimos de que lo que llamamos automático son conductas interiorizadas en el inconsciente, Claro. en el fondo de aprendizaje. ¿Y cuándo No tiene aprendiste que todo estar- eso? No tiene que estar acordando todos los días. Claro. Ya. Claro, porque la Importante en este cuadrito, memoria, por ejemplo, esta de las habilidades como andar en bicicleta, está Ajá. aprendida Claro. y y Conducir. como viene de la memoria a largo plazo, la memoria a largo plazo también se genera el aprendizaje a través de la repetición o de pequeños eventos de la memoria a corto plazo que se van uniendo, y ya tú lo aprendes y después no tienes que volver a aprender. Entonces, Claro. esa es la no declarativa. Muchas gracias, Carola. no la tienes que declarar en el fondo. Claro. Porque está ahí La declarativa en el es inconsciente, explícita. como decía Alex. La declarativa es explícita y la no declarativa quedó ahí, no tienes que andarla repitiendo cada rato. Ya está ¿Se ahí. acuerdan que había una memoria que era implícita y explícita? ¿Ese o no? La ¿O nada que- declarativa, o ya me pasé a otro? no, la declarativa también se llama explícita. También se llama explícita, ya. Esa es Perfecto. la de cuando registramos hechos Sí. o episodios de nuestras vidas. Y que Esa es también la declarativa. va a depender del enfoque que tengas. Del enfoque. Los nombres cambian. Sí. Mm. Sí. Depende Y del nosotros ranking. tenemos, Oye, nosotros eso tenemos que fue un dolor manejar. de cabeza Sí. en la segunda unidad de neurociencia. Cuando la profe nos pidió que definiéramos los diferentes tipos de neuroplasticidad, ustedes buscaban cualquier cantidad de nombres distintos, eran muy pocos los que se traen un solo nombre. Había que, en base a la definición, decir, es esta. Lo Entonces, otro importante del cuadrito, perdón, lo otro Dale, importante no. del cuadrito es que la sensorial dura menos de un segundo, Sí, Claro. ¿ya? Y la de corto plazo dura 3 menos de un segundos. minuto, ¿ya? Porque te podrían preguntar, ¿cuál es la memoria que dura menos de un segundo? Tiene Ahí razón. está. Tiene razón. La Ya. sensorial y la otra dura menos de 30, Un minuto. menos de un minuto. Claro, Sí. la memoria a corto plazo puede durar segundos hasta minutos Sí, y la a largo plazo de minutos en adelante. toda la vida. Claro. ¿Ya? Perfecto. perdón, me quedó una Perfecto. duda con eso. Ajá. ¿Qué sería? Entonces, bueno, la profe lo va a preguntar así, pero entonces la memoria a largo plazo también se podría llamar explícita o sea, dividir en explícita o implícita, o nada que ver. Lo que pasa es que en la Sí. memoria a largo plazo tiene dos: la no declarativa Sí, yo creo que con este y la concepto hay que declarativa. quedarse. Y la Sí. declarativa. Y la declarativa también se llama explícita. Claro. Ya, ok. Pero Mejor en que bueno, general por lo que la profe dio. hacerla corto, sí. Porque si uno empieza a buscar memoria humana va a encontrar miles de Sí. definiciones o miles de No, clasificaciones. y como decía Alex, depende del autor también que estudie esto, los nombres pueden ir cambiando y se están refiriendo a lo mismo. 17. ¿Qué activan los receptores NMDA que marca el inicio de la primera fase del PLP, que es el potencial a largo plazo? ¿Qué significa NMDA? Esta es una abreviación Sí, gringa y es un significa. receptor. Sí, no puedo definírtelo No, es porque está súper en inglés. difícil. Y está el receptor AMPA y el NMDA. Ya. Sí. ¿Ya? Si es de largo plazo, tiene que ser sodio más glutamato para que aumente. Magnesio. ¿Qué activan los receptores que marcan el inicio Sodio. de la fase en la largo Más plazo? seguro. Acuérdate que la profe dijo que habían dos fases Sí. en la memoria. Una que es de corto plazo, la Ah. primera, y la sí, la segunda que es de segunda. largo plazo. ¿Ya? Se libera magnesio entonces y entra calcio. Magnesio, no sé. No estoy entendiendo la pregunta. ¿Qué activa No, los- estamos hablando a nivel de receptores. Estamos hablando de que cómo se produce lo que nosotros entendemos por memoria de corto plazo en la neurona,
y largo plazo en la neurona. Eso está preguntando esta pregunta. Exacto, sí. Ah, sí. ¿A dónde hay calcio? ¿A dónde hay calcio? Ahí no hay calcio. Anda perdido. Entonces, ¿qué es lo que Anoté activa los mal. receptores? En la NMDA, ¿qué es lo que activa los receptores? Entre el calcio. sodio La C. más el glutamato. En la El sodio más el glutamato. digo, porque el sodio activa el polarizante y el glutamato En la primera fase. excitatorio. En la primera fase. En la primera fase. Sí. Pero la primera fase, yo anoté mal, entonces tenía el AMPA. Pero no El se AMPA. tiene que salir El el AMPA sí. magnesio de ese receptor para que se active. Sí. Sí. Se activa en el AMPA, Patricio, en la primera. En La primera se activa, sí, pues eso es lo que tengo anotado yo. Sí. Entra sodio, glutamato, se activa el AMPA con el sodio y esa es la memoria de corto plazo. Pero Eso. no, pero esta es la memoria a largo plazo. Esa es en la primera No, no es memoria a fase, largo plazo. Patricio. Es Esta a es la corto primera plazo. fase, la de corto plazo. Ya. Es sodio más glutamato. Sí. Sodio y glutamato, sí, correcto. Y se activa Eso el es lo que AMPA. Pero no tiene claro, que salir el magnesio. No, eso es En la este segunda. cuadro, está en el cuadro que enviaron. Esa es la segunda fase. Ahí El está. cuadro lo tenemos más, Ya, Sodio y perdón, glutamato. perdón. más abajo. Corto plazo. Largo Perdón. plazo, Cuadro, no lo tengo aquí. Acá está. por ahí hay uno. Ese. Largo plazo, a ver, no, Sí, está glutamato. bloqueado en la primera fase. Claro, Estado- el NMDA está bloqueado por el magnesio. por el magnesio. Y la segunda fase se activa. sí. En la segunda, claro, la primera está bloqueado y, y el estado AMPA se activa en la primera y en la segunda también. Sí. Sodio ya. Para el neurotransmisor glutamato, porque si uno tiene que hablar para el neurotransmisor GABA, pasa algo levemente distinto. Acuérdense Ya. que el GABA es cloro. Inhibidor. Ya, pero aquí estamos hablando ya de la sinapsia, ¿no? Cuando se transmite el mensaje, Sí, exactamente, sí. la información. Se libera. Ya. Pero avanzamos mucho, ya volvamos a donde estábamos. Sí, mejor vamos. Vamos a aquí. Ahí estamos, sí. ¿Ya? Entonces, sodio más glutamato El sodio más glutamato. Primera fase. permiten que se activen los receptores NMDA. Dice, en la fase 1 y 2 del potencial a largo plazo, ¿qué sucede? Dice que en la fase 1 el neurotransmisor es glutamato y el receptor es AMPA sodio. Y en la fase 2 el neurotransmisor es glutamato y el receptor es NMDA calcio. Eso para la A. La B tiene un agonista y un calcio, un agonista sodio. En la C tiene glutamato sodio, y en la D ninguna de estas. ¿Qué pasa en la fase 1 y 2? ¿Qué es lo que tú tenías anotado ahí, Patricio? Del potencial a largo plazo. En la largo plazo, ya tengo en la fase 1, ¿Ya? lo que ya hemos dicho, que tengo ¿Cuál sería el neurotransmisor? el neurotransmisor sería, a ver, tengo un glutamato. ¿Es el glutamato? Sí. Perfecto, aquí tenemos glutamato que nos sirve para esta respuesta, ¿ya? ¿Y En cuál la es el segunda. receptor en la fase 1? Yo tengo el sodio. No, estaba hablando del... Entra calcio. Perdón, el AMPA. No, el AMPA es sodio. Y entra sodio en la primera fase. Por lo tanto, el receptor es sodio. Sí. El AMPA, Ya. claro. El Y en la AMPA es fase receptor 2, de sodio. y en la fase 2 el entra neurotransmisor calcio. es... Entra calcio con que es el MNDA. Nuevamente el Entonces, neurotransmisor la es fase 2, glutamato, porque el glutamato, siendo glutamato, y receptores MDA para que el calcio genere MDA. más receptores. Perfecto. Germán, una consulta. Sí. ¿Estás compartiendo pantalla o solo a mí no se me ve? Yo sí lo la veo. veo. No, sí está compartiendo, sí. Sí. A mí no dejar de se me ve. compartir. Ya, Es no me raro. sale como esperando, así como... A ver, pero pero ni- dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ya, gracias. A lo mejor el humo del cigarro no te deja ver, claro. Pero aparte.
Ya, ahora compartí de nuevo. ¿Cómo te fue? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ah, excelente. Ahora sí, pues porque no. No era el cigarro, ¿viste? Ya, vamos al 19. Aquí lo que yo decía al principio, cuando comentaba con Patricio y con Alex, es que la profe va a preguntar sobre 12 enfermedades que afectan a los adultos mayores, a las personas mayores. Tenemos por un lado el Alzheimer y el otro es el Parkinson. Parkinson. Oye, pero iba a Entonces, preguntar, uno de los dos, po, ¿no? Sí. es que a eso prefiero, que concentrémonos en uno solo, ¿no? En uno solo, sí. Sí, todos ¿Ya? respondamos la misma. Exacto. Sí, pues al final, pero entonces, describe la fase del Alzheimer, cómo se detecta y cuáles son los síntomas. Yo tengo acá abajo en la respuesta, porque son varias. Las voy a copiar arriba. Esto es en la 19, parece que es 19. Describa la fase del El PET y Alzheimer. el SPEC son Aquí los que está. detectan el Alzheimer. Yo igual tengo ¿Qué unas pasa en la cosas fase? anotadas. Acuérdense que son dos fases. La fase 1, que hay fallas solamente. En general en la fase 1 hay solo fallas. O sea, Falla- leves efectos en el metabolismo en general. En cambio, en la fase 2 ya, ya no es falla, ya son problemas evidentes. ¿Ya? Cognitivos. Problemas cognitivos evidentes. ¿Ya? Esas son las principales diferencias en el fondo en la fase 1 con la fase 2. Están acá O sea, y ahí ya sabemos que es progresivo. es progresivo, exactamente. Es la causa más habitual de demencia. Sí, yo voy a copiar toda la respuesta que está hasta aquí, que es más larga, para que cuando tengan la copia ahí la revisen con calma. Esta es la 19. 19, 20, me pasé. Esta. Ya, la voy a copiar aquí, respuesta, y va a quedar ahí, pero le vamos a echar una repasada rápida. Perfecto. Entonces, fase 1, disminución y falla de metabolismo parieto temporal bilateral. Acuérdense la profe que decía parieto El cintillo. temporal bilateral, ¿ya? Cintillo. Fallas en la memoria, cambio de comportamiento, desorientación, agresividad, disminución de la concentración. Fase 2, déficit cognitivo evidente, se alteran en la parte frontal las funciones cognitivas y ejecutivas, dependencia física total, pérdida de capacidad del habla, incontinencia, alimentación asistida. ¿Cómo se detecta? Se detecta a través de PET o SPECT. Tomografía computarizada, por emisión de fotón único, la definición. A nivel semiológico, ¿cuáles son los signos y síntomas? Se puede notar en las personas una disminución selectiva de la memoria, confusión, irritabilidad y deterioro del habla. También, aquí esto lo saqué de los foros. También desorientación, cambios de personalidad, problemas en tareas cotidianas, comportamientos conflictivos inapropiados. A nivel neurobiológico, acuérdense que la profe hizo en un foro una pregunta que era, ¿qué pasaba a nivel semiológico, a nivel neurobiológico Sí. y a nivel etiológico? Sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, eso está todo acá. ¿Ya? Entonces, después se lee con calma y podemos ahí sacar algunos temas generales para poder responder. Vamos a la número 20. Neurona, complete la oración. Completa la oración. ¿Dónde va las dendritas? ¿Cuáles serían las dendritas? ¿Se acuerda que la profe también dijo que vamos a poner un dibujo de neurona y vamos a tener que completar los nombres de esas partes? Las ramitas, las ramitas. Ahí, las chascas. Las ramitas, perfecto. Dendritas, vamos a tenerlas aquí. PPSE. ¿Dónde está el excitatorio? Donde se Está suman al principio, de acuerdo al dibujo, está al principio o está al final. Al principio. Tendría que ir al principio. Sí. Vamos por acá. Ya. Zona gatillo. Donde está el cono axónico, antes de los nódulos de Ranvier. Donde empieza el primer salto ahí. Sí. Nos manejamos. Cono axónico. Ahí mismo. Ahí. Perfecto. Es importante que sepan que es lo mismo. Pero,
Axón. Es todo el Ladito. cuerpo, o sea, todo El el camino. todo el camino. Perfecto, ahí tenemos el axón. Entre el gatillo y el terminal. Potencial de acción. Es que se inicia ahí mismo en la zona de, Saltito, en el saltito. sí, de gatillo. Ahí se inicia. Ahí se inicia. En la suma de los potenciales. Terminal axónico. Eso es En las patas, al final. sí. Ante las vesículas sinápticas. No. Impulso nervioso. Potencial de acción. El saltito por ahí, todo eso. Ahí. Perfecto. PPSI. Al final. Porque Junto a la A otra. todo esto, Patricio, ¿qué es PPSI? El inhibitorio. Pero ese no, Pero ese no está. no, pero dime qué Potencial significa PPSI. postsináptico. Ah, El postsináptico inhibitorio. el postsináptico. El postsináptico, sí, tiene razón. Potencial postsináptico Postsináptico. inhibitorio. Inhibitorio. Sí, Porque el otro es el potencial postsináptico Excitatorio. Excitatorio. sí, por eso excitatorio. digo, deberían estar, porque el inhibitorio, tú lo vas a poner ahí al final, pero no se produce una suma y resta del inhibitorio con el excitatorio al principio, en la dendrita, para que haya el potencial de acción, o estamos hablando de otro tema ahora. Sí, claro. Lo que pasa es que en la zona gatillo o cono axónico es donde se produce efectivamente la suma y resta de estos dos. Pero, Claro. pero por separado, uno es excitatorio y el otro es inhibitorio. Y el inhibitorio Sí, lo tiene que razón. pretende es volver Claro, la célula a la repolarización. a la repolarización, sí, a ser negativa en el fondo. al reposo. Sí, Al reposo. sí, ¿Ya? tiene razón. ¿Dónde se libera GABA? Acá en el Junto al terminal. potencial postsináptico inhibitorio. Sí, por ahí, al final también. Perfecto. Ahí. Dice, ¿Y dónde se hace la entrada- sinapsis? Es que yo creo, Patricio, José, que Ajá. este gráfico, el inhibitorio está al final, el esteroide está al principio, que está basado en el principio del desarrollo de, como José lo explicó al principio. No está basado en que el tema sea el inhibitorio o el esteroide, sino el desarrollo de un potencial de acción, de un impulso nervioso desde el comienzo hasta el final. Por eso está, Claro. creo yo, al final. Claro, porque este también podría estar al principio. Claro. O sea, de hecho, está al principio de esta segunda neurona que viene para acá. Sí, ¿Verdad? Po? Y- Sí. ¿Te fijas? Sí, es una... Y PPSI significa pico de potencial de acción. Eso no, nada que ver. no. ¿O no? tú mismo lo Potencial dijiste. postsináptico. Potencial postsináptico. Ya. Potencial Postsináptico, pos- inhibitorio, excitatorio. Ya. Y ahí me ¿Por quedo. qué claro. potencial Pero aparte postsináptico? pero ahí también te está diciendo que se libera GABA, entonces por eso nosotros ponemos también el inhibitorio ahí, po. Claro. Exactamente. Porque Tienes si toda la razón. dijera se libera el GABA, sí. serotonina. Claro. Sí, tiene razón el GABA, inhibitorio, sí. ¿Ya? Acuérdense de las relaciones de GABA, PPSI, cloro. Acuérdense. Claro. ¿Ya? Todos esos Eso son como negativos. siempre- Sí. Como siempre. Yo me acuerdo de la profe cuando dice que está, cuando está, ¿Relajada? no, cuando está relajada, dice, Claro. Pero ella nunca Ya. anda relajada, pues. No, es que eso Ella para dice yo que es relajada. glutamatérgica. pero buena onda. Sí. Oye, una excelente docente, la verdad, yo Sí, muy agradecido a ella. insuperable. Se produce la entrada de sodio al cuerpo soma de la neurona. Al comienzo. Al principio. Se produce la entrada de sodio Sí. al cuerpo. Sí, por el principio. Sí, cuando ¿De empieza acuerdo? la despolarización. El Sí, muy potencial de excelente, acción. Patricio. Exactamente. Ya. Patricio ha aprendido demasiado. ¿Ah? Dice, en menos 55 umbral de excitación se dispara el potencial de acción. ¿Dónde se dispara el potencial de acción aquí? Debería ser en la zona de gatillo. La zona gatilla del cono axónico.
Aquí, vamos a dejarlo tapado, pero Mm. tiene que ir ahí. Se produce la entrada de cloro al cuerpo soma de la neurona postsináptica. Ya, Patricia. Ahí cuando estábamos hablando del cloro, po. Ahí cuando se produce la entrada de cloro al cuerpo de la neurona postsináptica. Si es postsináptico, tiene que ser en el terminal axónico, ¿o no? No, O- cloro, recuerda que dice cloro. Cloro, Acuérdate la relación. vive. Acuérdate la relación. GABA, GABA, cloro, claro, inhibitorio, en el, cloro. en el PPSI, entonces, en el Ahora, ¿por qué se inhibitorio. ¿por qué se llama postsináptico? A ver, el presináptico es cuando entra la señal, el postsináptico es cuando está saliendo la señal, ¿no? O al revés. Espérate, Sí, pero lo que quiero que entiendas parece que presináptico ¿Sí? es antes de la sinapsis. Mm. Antes de la sinapsis, antes de claro. la sinapsis. Claro, claro. Postsináptico después de la sinapsis. Es después de la sinapsis, claro, tienes razón. ¿Ya? Y eso se produce, el postsináptico se produce en las dendritas, ¿o no? Estoy mal yo. No, ya me confundí. ¿Sí, estoy bien? Pasando la sinapsis, que recuerden la sinapsis es la relación que hay de las dos neuronas. Claro, Pasando eso, cuando tiene- cuando los neurotransmisores empiezan salen de una neurona, entran al espacio sináptico y se adhieren a los receptores de la otra neurona. Ese es el postsináptico, ¿no? Perfecto. Exactamente. Sí. Y la sinapsis, Yo la pondría a la Primero- sinapsis. primero dígame entre qué parte se da la sinapsis. ¿Entre qué? ¿Entre qué? ¿Entre qué partes de la neurona se da la sinapsis? ¿Dónde se inicia y dónde termina? En la dendrita hasta el No. terminal axónico. No. No. En el espacio sináptico, a ver, es que, viste, esa es la gran confusión que todavía no. Ya, mira, aquí al fondo del terminal sináptico, donde se liberan los neurotransmisores, ¿correcto? Aquí en el terminal axónico, ahí están los neurotransmisores, ¿verdad? Ahí está la vesícula, ¿o no? ¿O estoy mal yo? Ahí está, ¿verdad? La sinapsis, Y ahí de empieza acuerdo a lo que dijo la la profe, neurona, de acuerdo a po. lo que dijo la profe, ¿Ya? se da entre el cono axónico y el terminal axónico. Yo ahí se me voy. Aquí se da la sinapsis. Ya, y cuando hablamos de sinapsis, ¿qué es lo que es sinapsis? No es la capacidad que tiene una Perdón, neurona. no, estoy confundido. Este es No entendí. potencial de acción, no ese es Ese potencial potencial de de acción, sí, po. Sí. José, es entre el terminal axónico y la Es acá. dendrita de la neurona. Es acá. Sí. Donde se juntan una y otra. las neuronas. Sí, Sí, entre una y Donde otra. se unen. Recuerden el Ya, dibujo ya, siempre. Y acá va a haber otra. Sí. Donde Recuerden se el junta una dibujo. La pelotita que es el terminal axónico y esa forma como de U. Claro. Es el dibujo. Postsináptico, presináptico. Ahí está la sinapsis. Que en el fondo es la conexión de las dos neuronas. Justamente. Donde se logran conectar. Claro, esa es una sinapsis. La sinapsis es la capacidad que tiene la neurona de comunicarse entre sí. Una Exactamente. intercomunicación neuronal. Entonces se produce donde termina la señal, que en el terminal, donde está, por eso digo, en el terminal axónico, ahí se encuentra la vesícula con los neurotransmisores, ¿verdad? Perfecto. Aquí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Y de ahí se van a liberar y van a llegar a las dendritas de la otra neurona, ¿o no? ¿Es así o no? Sí. Perfecto. José, una consulta. La Ya. profe dijo si iba a hacer preguntas o no del tema de los medicamentos, de los ansiolíticos, los antidepresivos. Los medicamentos, ¿Te acuerdas tú? La farmacología yo creo que va a ser. Sí, yo no sé si deja ver, aquí se puse farmacología. Yo recuerdo que Pues. dijo Hay cosas que no voy a tomar en y dijo cuenta. que sí, y respecto a ello dijo que los que hicieron los trabajos se iba a notar si lo hicieron o no, porque iban a haber una pregunta, yo creo, una o dos preguntas de fármacos y del sí. último trabajo y del último foro. Sí, Ay, dijo eso.
el último trabajo del, ¿cómo se llamaba? El La de... estimulación transcranial. Transcranial. De esa también lo dejó súper abierto, y lo otro que yo le mandé a preguntar era sobre los, ¿cómo se llama? Los diagnósticos esto con las maquinitas, o sea, los, bueno, La unidad 3. la Criminología. unidad 3, Aquí está la y unidad 3. eso. ¿Ustedes se acuerdan que dijo sobre eso? Porque yo le mandé a preguntar y dijo que sí había dicho en la clase. Yo estuve en la clase, no Mira, participé yo me mucho, acuerdo que pero ella yo no habló vi de que... que iba a preguntar de resonancia magnética solamente, no funcional. Y que nos iba a preguntar acerca del TEP y el SPEC. ¿Me lo podéis Y la repetir, por favor? tomografía por emisión de positrones y la tomografía computerizada por emisión de fotón único. Yo me acuerdo que eso mencionó. Para el Alzheimer. Claro. Y ahí De eso va a habló del Alzheimer. De eso va a preguntar. Sí, Ya. sí, pero yo no me acuerdo que haya hablado de los ansiolíticos. Me parece que mencionó los IRSS. Sí, yo creo que eso va, que esos son Dijo que iba a preguntar, pero que que, son iba, los, que los sí. que hicieran los trabajos iban a cachar la respuesta. Quizás pregunta términos IRSS, como farmocinética, cosas así, quizás. Pero hay que echarle un vistazo a eso. Sí, sí, no es complejo eso, chiquillo. ¿Qué es Sí, lo no está que es complejo. IRSS, Patricio? ese era, sí, eso me estoy tratando de Cuando- acordar, era uno que bloquea. No, Espérate. eran los fármacos Sí, que ¿cuál era el efecto que hace un fármaco? incentivaban la ¿Agonista o liberación del- antagonista? sí, Claro, ¿cuál es el agonista? el que favorece El que favorece a qué cosa, a la favorece liberación de neurotransmisores como a la liberación. dopamina, Claro. El que promueve, el que promueve. Los que potencia. El facilitan los efectos. antagonista, claro, pero el antagonista es algo de los bloqueadores. El antagonista es Bloquean. contrario. Contrario. Los El antagonista antagonistas es contrario. bloquean o inhiben los efectos del Recuerde que fármaco, y los se nos agonistas hablaba de favorecen la los efectos. L-Dopa, Sí. que es un medicamento para promover la liberación, activación, metabolización de dopamina, en el caso del Parkinson, para que volviera a tener movilidad. Escucha, yo hice el trabajo sobre un IRSS y me acuerdo que lo que era y ya se me olvidaron, los voy a tener que repasarlo. Pero Pero ¿sabéis qué, Patricio? Yo creo que sí, hay que concentrarse como en los conceptos que la profe dio para el trabajo, como esto, el antagonista, Sí. que es un agonista, que es una farmocinética. Exacto. ¿Cuál era la otra? Farmacodinámica. farmacodinámica. Carolina, ¿podrías mandar todas esas conceptualizaciones al WhatsApp para Eso, que estuviéramos ahí, eso. por favor? Claro, está viendo una definición de ligando dependiente. Dice canales esperando que se les una un neurotransmisor. ¿Cuáles son esos? ¿Los ligandos? Canales, o sea, ligandos dependientes. Recuerden que el Ya. concepto ligando dependiente significa que se une a uno solo. A un solo neurotransmisor. A un solo. O sea, es un receptor que se une a un solo, por ejemplo, ¿receptor? por ejemplo el MNDA que se une al sodio. Claro, ese es un receptor. El NMDA y el AMPA son receptores. O el glutamato. Claro. Claro. El glutamato también es receptor. Pero Quiero que me no es respondan. Neurotransmisor con receptor. Los Quiero que me ligandos respondan son los algo. neurotransmisores, no los iones. Claro. Los iones pasan por el canal. Quiero hacer una pregunta. Sí. La que he hecho todo el día. Que es la que está en la guía de la profe. ¿Qué le ocurre a la membrana como consecuencia de la apertura de los canales de potasio? Voltaje dependiente. ¿Cómo era? ¿Qué le ocurre a la membrana? ¿Qué le ocurre a la membrana? Cuando se abren los canales de potasio. Voltaje dependiente. Voltaje dependiente. Si es potasio, sabemos que es Entra o inhibidor, sale. que es repolarizador. Entonces, la membrana tiene que repolarizarse y volver a estado de reposo, por lógica. Pero entra o sale potasio. Porque en algunos entra y en otros sale. Es que yo no entiendo. Yo diría que entraban 3 de sodio y salen 2 de potasio. No, pero es otra cosa. Porque mira, en el cuestionario la profe la pregunta 1 dice, por ejemplo, en la apertura de canales de potasio ligando dependientes, salen potasios y se hiperpolariza, PPSI. Ya.
Después dice, ¿qué le pasa a la neurona postsináptica cuando se abren los canales de cloro ligando dependientes? Dice que entra cloro, Y se también hiperpolariza, también, pues. PPSI. Mm. Después, Se inhibe. ¿qué pasa cuando se abren los canales de calcio voltaje dependientes? Entra, se despolariza, ya, esto es el comienzo y el final de la neurona. Entonces, cuando son ligando es cuando está al final del proceso, Sí, pues ¿no es son cierto? postsinápticos. Entonces se hiperpolariza. Claro, entra cloro. Y la otra Ahí está. sale Sí. ya entendí la lógica. Es que la Cloro hiperpolarización negativo. cuando llega a la neurona a menos 80 Claro, pues ahí milivolts, el sodio está saliendo. Está saliendo cuando, sale ¿te el acordáis? positivo, Sí, sí. está saliendo el potasio, entonces se hiperpolariza, está PPSI. Claro. Cuando se abren los canales de cloro, entra el cloro, la parte final, ¿te acordáis, Patricia? Se Ajá, hiperpolariza, claro. PPSI de nuevo. Ya entendí. Aperturas de canales de calcio, eso es al comienzo. Entra calcio, se despolariza, PPC. Ya entendí todo. Ya lo tenéis, ya. ¿Y qué pasa ¿Era esa, Caro? cuando... ¿Ah? ¿Qué número era esa? Eso. En el cuestionario de estudio de la profe son las primeras preguntas y después están entre la 18 y la 21. Carola, ese cuestionario lo mandaron al correo. Sí, Sí. lo mandó la profe como material. Al correo. Profe. Y fue el Al que se correo. revisó fue el que se revisó en la clase de repaso. Y Pero eso lo manda al correo de cada alumno o hay un Sí, de correo lo para mandó a cada uno, todos. todos. Patricio. No a todos. Ya. El correo está el día, te digo el tiro aquí, 15 de octubre, anota la fecha, 15 de octubre a las 14:15. Ahí está. Entonces, cuando se abren los canales de sodio ligando dependientes, ¿qué pasaría? A ver, el ligando, dijo el Alex, cuando hablamos de ligando dependiente, hablamos de, es que si se abre un canal de sodio solamente puede entrar o salir sodio. ¿Es así o no, Alex? Sí. Pero entra, sale, Eso, entra o sale. No, el pues, ligando sí. dependiente. El sodio entra. Si entra sodio, entra una carga positiva. Claro, se despolariza y ese es el PPS al comienzo. Se despolariza, exactamente. Ya, entonces, ¿qué mando al WhatsApp me dijeron? Los conceptos de farmacocinética. Carito. Y farmacodinámica. Ya, lo voy a mandar así. Farmacodinamia. ¿Cuánto? Farmacodinamia. Ya, yo le puse una C más. Chiquillo, alguien, perdón, ¿podría reenviar el cuestionario que mandó la profe? Porque yo no lo tengo. Lo revisé el 15 de octubre y no llegó. O sea, a mí no me llegó. Reenviar. Deja ver aquí. Reenviar. ¿A quién? ¿Cuál es tu correo? Al WhatsApp, al WhatsApp. El a mío WhatsApp. es verónica.odar. Verónica. A Patricio Jiménez también. Verónica. Odar, con H, H-O, D de Daniel, D de Daniel, A-R, arroba uniac.edu. Uniac.edu. ¿Y Patricio, cuál es el tuyo? Patricio.Jiménez C. Jiménez, aquí te tengo. Sí. Me tenía. Ya, qué bueno. Ahí se fue. Gracias, Germán. Gracias. Ok. Ya. Perfecto, estamos en este. Sí, en realidad de esta guía, la profe está súper complicada y que no iba a preguntar casi nada de esto. Sí, dijo- ¿De verdad? ¿Eso dijo? ¿De qué ¿Eso cosa? dijo? Eso dijo. Qué Sí. bueno. ¿De qué ¿De cosa? la que mandaste? De hecho, dijo, no quería. Claro, la profe dijo, mire, vamos a hacer esta guía, no se las quería mostrar porque está como súper difícil, lo voy a complicar. Pero no voy a preguntar de esto, dijo.
Ya. Era como para que Pero tú estás hablando de entendiéramos. ese que estás compartiendo pantalla o del que Claro. nos mandaste al correo recién. Que es el mismo. El- Ah, ya. Es el mismo. Sí. Aquí también viene el tema del sodio Ese cuadro está más súper bueno. concentrado afuera, importante en el inicio del Potencial de acción. su entrada ocurre, ¿ya? El potasio, el cloro, A ver, el espera, calcio. espera, déjame ver el cloro. Ya, dice que está más concentrado afuera, ya, perfecto. No genera cambios en el potencial de acción. Es importante solo en la llegada de la zona postsináptica de la membrana. Al final. Ya. Donde pusimos ahí la respuesta. El calcio es más concentrado afuera, ya, importante en los procesos Eso es iniciales. chiquillo. Excitatorio, pero... Yo me Excelente siento trabajo, como José. dando un Te felicito, examen. compañero. Muy buen trabajo. Oye, Alex, ¿tú podrías mandar de nuevo al WhatsApp, porque no lo alcancé a anotar, lo que va a preguntar de los diagnósticos, de lo que iba a preguntar la profe? ¿De Alzheimer? No sé, ¿qué dijo que iba a preguntar de la tomografía? Ella va a preguntar, por ejemplo, si Alzheimer o Parkinson, cómo se detecta y cómo se desarrolla en la fase 1 y fase 2, que la respuesta que puso el José está perfecta en la guía. Le pusimos, exacto. ¿No va a Sí, hay que preguntar leerse por eso. separado? No, dijo de preguntar, podemos responder una de las dos. Sí, lo que va a preguntar seguramente es qué medicamentos, porque no está en el trabajo aquí, qué medicamentos son agonistas para esa enfermedad. Por lo menos de Pero lo tú que habías vimos, dicho seguramente la de vamos los a escuchar. positrones, ¿eso no va a preguntar? Veamos el tiro eso hacia grandes rasgos. Deja ver aquí, dejar de ¿Tú te compartir. refieres a las para ir a ver. características de imagenología temporal, imagenología... Eso, ¿qué va a preguntar? La imagenología, sí. Ya mira, resolución espacial. Acuérdense que en algunos ejercicios decía a qué corresponde resolución espacial y resolución temporal, que hay una diferencia. La espacial, acuérdense de un satélite que anda arriba, Correcto. en el espacio. ¿Ya? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacen los satélites? En este caso, dice capacidad de las técnicas de neuroimagen para saber con precisión anatómica alteraciones en tejido nervioso. Dependiendo de la resolución, puede detectar alteraciones menores a un De 0, milímetro de diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los satélites en el espacio? Lo que hacen es sacar fotografías Precisión. de tu casa, por ejemplo. Google Earth hace eso, precisión. ¿Ya? Y la temporal es la capacidad para determinar en vivo y momento exacto cuándo ocurre el fenómeno. O sea, metabolismo. aquí Ya. esto es en medida de espacio, y abajo en la temporal es tiempo. Es de tiempo, ¿ya? sí. Espacio, tiempo. Entonces, espacial es de espacio, es de medida de metros, de milímetros, y temporal es el tiempo en que tú puedes detectar. Entonces dicen, este examen lo podemos terminar en 0,05 segundos. ¿Qué es lo que es? ¿Espacial o temporal? Temporal. Tienes que definirlo. ¿Ya? Eso hay que tener claro. Espacial, satélite, temporal, tiempo. Neuroimagen anatómica. Para ver alteraciones estructurales, contrarrestar con resultados de evaluaciones neuropsicológicas, identificar lesiones, más conocidos, el TCRM y otras angiografías, ahí están definidas. ¿Ya? ¿Qué es la TC, tomografía computarizada? ¿Para qué sirve? Utiliza rayos X, es un poco invasiva, muestra diferentes densidades de tejidos cerebrales, utiliza líquido de contraste para diferenciar los tejidos, posibilita la Posibilidad de alergia, menor precisión de imágenes, menor costo, no debe tener implantes metálicos. Acuérdate que dijo que tenía una amiga que había complicado el implante metálico. Se utilizó para detectar tumores, lesiones, coágulos, hemorragias, uso de estudios óseos y calcificaciones. La resonancia magnética nuclear, RMN, utiliza electroimán y distribución de agua en tejidos, no es invasiva, imágenes de alta resolución, mayor costo,
Limita el uso de prótesis médicas, alergias a líquido de contraste, uso de enfermedades de sustancias blandas, degenerativas, tumores y afecciones medulares. Neuroimagen funcional se utiliza para investigación, diagnóstico y rehabilitación, sospecha de tumor y comprobar muerte cerebral. Se puede observar perfusión sanguínea, o sea, falta de sangre, metabolismo de la glucosa, consumo de oxígeno, actividad de NT. Se puede utilizar para saber si una persona padece de Alzheimer. Aquí con la imagen neurofuncional entonces podemos buscar aquí para el Alzheimer, buena. el control del Alzheimer, ¿ya? Sí. Oye, iba a Vamos preguntar, ver. ¿hay que estudiarse todo eso? No, pues hay que Sí, leerlo y no. entenderlo nomás. Carolina, esto es para que los Porque aquí está el estudian resumen. medicina. Aquí está el resumen de toda la unidad 3, en el fondo. Sí, es que yo le pregunté a la profe por correo que iba a preguntar de esto, porque igual es harto, y dijo que lo había explicado en la clase, pero yo no escuché en ningún momento que lo explicara. Pero lo que dijo Alex, Es aplicado el caso nomás. Claro. Ah, ya, maravilloso. pero conviene caso del entenderlo un Alzheimer. poco más. Ya, SPEC, por ejemplo, también se utiliza en Alzheimer. Sí. Tomografía, prevención de fotón simple, utiliza radioisótopo emisor de positrones, entrega imágenes de estructura profunda del cerebro, Este Ah, resumen, imágenes con menor definición espacial que el TEP. este ¿Ya? resumen lo vas a compartir, José. Sí, Vamos pa'l señor. cielo. Gracias. Otros exámenes, medida del flujo sanguíneo cerebral, resonancia magnética funcional, que nos dijo que no le voy a tomar en cuenta, No. pero están definidos aquí por si acaso. El último cuadro que lo llenamos hace poco, ¿te acuerdas? Claro. De la posición de largo plazo, si el neurotransmisor es glutamato en la primera fase, en la segunda fase también, el estado en AMPA se activa en ambos casos, el estado en MDA está bloqueado en la primera fase por Por magnesio. Oye, Magnesio. ya por magnesio Ay, perdón. y luego se activa. El ion es sodio en la primera fase y calcio en la segunda, y los principales eventos que ingresa sodio y se libera magnesio y entra calcio. ¿Ya? Este cuadro lo hice y se lo mandé a la profe, y la profe dijo que estaba bien. Dijo. Aquí como dato adicional, tanto AMPA como MNA son receptores. ¿Ya? Receptores, ya. El receptor AMPA controla el acceso a los iones de sodio y el receptor NMDA controla el acceso a los iones de calcio. Los de calcio. O sea, Perfecto. este regula los canales de sodio y este regula los canales de calcio. ¿Ya? Es importante tenerlo claro. En la potenciación de largo plazo, el neurotransmisor es GABA. Aquí se activa en ambos. El NMDA también se activa en ambos. El ion es cloro. Acuérdense en GABA, cloro. GABA es cloro negativo, y, sí. Y se acuérdense la hiperpolariza. relación GABA, cloro y polarización, ¿ya? Y el tipo de aprendizaje corto plazo y largo plazo, el otro también es corto plazo y largo plazo. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. ¿Ya? Entonces, Bueno, ¿cómo? y aquí Perdón, ahí me perdí. Ahí, eso es, ¿puedes subir un poquito? Oye, pero no eran glutamato. Sí, pues eso iba a preguntar, porque si es potenciación a largo plazo, GABA es Abajo, inhibidor. más abajo. Más abajito. Ahí Pero- dice primera fase, segunda fase, GABA, y no era glutamato. Claro, pero compañeras, fíjense que aquí esta es otra forma de largo plazo. La con glutamato es sumar, sumar, sumar. Y aquí es evitar que deje de sumar. O sea, se bloquea la inhibición. Acuérdense que el GABA lo que permite es volver al equilibrio. La profe, cuando explicó, dijo, ¿qué pasa si no tenemos GABA? Vamos a tener Andaríamos. gente que está súper desequilibrada, Sí. desequilibrada, Ah, ya, permanentemente. ¿Se acuerdan de eso? Entonces los dos son funcionales. Claro. Ah, necesito ese cuadro. ¿Lo voy a mandar, José? ¿O lo voy a mandar así? Esto vale oro, así que no creo que lo mande. Te pagamos. Captura pantalla, aquí está. Captura pantalla. Sí, va. No, yo lo sé. Hoy está ahí para profe, para ayudante, ¿viste? Sí, te pasaste. Y bueno, después viene lo mismo que vimos ya en el otro cuadrito que está en el archivo de la profe. Sí. ¿Ya? Ahí están los aniones que Creo que ahí comentabas estamos tú, Patricio. concluyendo. Ahí están los aniones Claro, que ahí están los comentabas. aniones que están adentro y no pueden salir. Sí. Este es el cuadro que nos presentó José. Sí, mira, aquí está la sinapsis, ahí está. Po.
Integración, Aquí está conducción. la sinapsis. Mira, ahí está todo. La entrada. Está bueno Y ese. ahí está la sinapsis, ¿te fijas? No, está bueno Sinapsis eso. es la entrada, sinapsis la Claro. salida, el potencial de acción. Aquí en esta sinapsis donde se libera glutamato, y como el glutamato es excitatorio, está Excitatorio. en el PPSE. Acá la sinapsis donde se libera GABA, y como el GABA es inhibitorio, Inhibitorio. está el PPSI. Por lo tanto, en el inhibitorio, el cloro hace su función para Claro. lograr ese equilibrio. Y en el glutamato lo que ingresa es sodio, principalmente. Oye, Patricio, revisa el correo de la profe. Allí están estos dibujos, están un poco Ya. como, no se ven muy bien, porque está como bien rayado encima, pero está súper bueno como para uno ir Para rellenando. estudiarlo. Sí, Ya. llego a Vale. dibujar. Los Vale, PPSD vale. se Estos pueden dibujos aquí también, dice muchos los están PP. en los foros. La profe puso harto dibujo en Sí. los foros. También. Ahora lo que yo de alguna forma quise hacer es resumir todo eso, porque en realidad hay mucha información en muchos lados, Sí, un como montón. internet. ¿Sabes? Pero aquí tratamos de meter todo. Seguramente lo que está afuera es lo farmacológico, que es lo que no alcancé a incluir, y creo que sería como lo único. Y El el resto foro como que lo 3, vimos casi todo. El foro 3, pues el foro 3 ¿dónde está la... Ah, el foro 3. ¿Qué es el foro 3? el último. El La último. profe Bueno, también dijo el que foro 3, el lo que último, tenía que ver con el ejercicio que se hizo y con Neuroimagen. explicarlo. plazo clínico. Sí, es que El caso clínico. sí, el caso, va a haber un caso clínico. Va a haber un caso clínico seguramente en el examen. Sí, pues dijo que los que hicieron el foro 3 iban a... 3. Y que Ay, era qué como hacer el caso, el mejor, o sea, dependiendo del diagnóstico, qué tratamiento y ver las ventajas y desventajas, todo lo que puso ahí. Ah, sí, ya. Ahora me estoy acordando. Yo puse un caso clínico, hombre de 70 años, con sexo masculino, presenta, acuérdense que presenta fallas. Mm. En este caso presenta fallas, que es el caso del Alzheimer que presenta fallas. Puede ser Alzheimer diagnóstico. o Parkinson. No, pero es que este tipo tenía otra cosa. Tenía neuropsicológico, diagnóstico neuropsicológico, no sé nada. No me acuerdo qué le puse aquí. Pero en el fondo lo que hay que hacer es plantear un caso clínico y en el caso clínico plantear qué tipo de exámenes hay que hacerle. Claro. ¿Ya? Claro. Y cuáles son las ventajas y las desventajas en el fondo, o los inconvenientes. Claro. ¿Ya? Claro. Ahí están las ventajas, aquí están los inconvenientes. Acuérdense del foro que ustedes contestaron, el fondo que es lo más cercano. Del paciente al parecer sufre neurofibromatosis tipo 2, que es una patología poco frecuente, que se caracteriza por estos elementos. Se debe hacer una neuroimagen funcional, que no la vamos a ver tampoco, que puedo observar, bueno, lo que puedo observar, alta sensibilidad, mientras más pruebas de neuroimagen. Y además dijo que había que incorporar algún examen de un foro de otro compañero. Entonces me puse que para confirmar lo que yo iba a hacer, incluiría un electroencefalografía, que fue lo que planteó, no sé, Claudia Aranda, y que describe como un examen no invasivo y que permitía además potenciar un poco el resultado de esta enfermedad en particular. Un poco es la lógica. Caso y con qué tipo de examen lo podrías... caso, qué tipo de fallas trae, cognitivas o que demuestren un poco la enfermedad y con qué tipo de examen lo puedes determinar, ventajas y desventajas. Eso creo que va a preguntar en el... no le estoy compartiendo esto, parece. Ahí está. ¿Se acuerdan de este foro? Del último. Em,
Sí, creación de caso clínico. No creo que tampoco te hacer el examen, no crees que sí, tanto. Sí. O sea, por lo Dijo que menos van a haber eso dijo. 5 preguntas de Que desarrollo. va a haber un caso Claro. clínico, sí. Y Son quiere que lo 5 hagamos preguntas. en menos de una hora. Hay que llevarlo listo nomás. Pues, sí. No, pero yo creo que las alternativas van a estar fáciles, no creo que sea tan el desarrollo, pero... En el desarrollo, ¿qué los va a haber? sí, Completar la cuadritos que hay que neurona. llenar, términos Claro. pareados, el cuadrito de la memoria, las partes de la neurona y capaz que ponga el potencial de acción. Hay que ver cómo Y hacerlo. dijo que teníamos que elegir, parece, o entre la sinapsis química o la eléctrica. Dijo que podíamos hacer el dibujito y poner las, ¿cómo se llama? Ah, claro. Las diferencias. La eléctrica es la más Ah, fácil. sí. Bueno, ya pusimos la diferencia en el Sí, examen, sí, hay que son hacer el fáciles esas. dibujito, ¿no? Es la Esas son más las de fácil la desarrollo, eléctrica. Sí. esas son las de desarrollo más el foro. Pero... Yo me quedo Ah, con la esa, carrera, estamos estudiando medicina. sí. O sea, en parte, Las de desarrollo son esas que dijiste tú, Caro. yo creo, o sea, yo me acuerdo que dijo que iba a pedir esto de la diferencia de la sinapsis y que podíamos elegir, dijo, y quizás hacer el dibujo. Yo imagino que entonces eso es desarrollo. Lo que decía Germán, esto de rellenar la neurona y todo el proceso, las Yo partes, estoy seguro lo que que es hicimos ahora. que el desarrollo no iba a preguntar también el tema del Alzheimer. Cómo detectar Ese debe claro, ser el caso. que, que Sí, eligiéramos entre Alzheimer o Alzheimer Parkinson. o Parkinson, Sí. y además parece que era Sí, esto del foro, que es el caso clínico, sí. como con los exámenes y todo eso. Oye, Germán, o Alex, Verónica también. Oye, ¿usted cuánto trabajo le ha evaluado la profe? Uno. Son tres. Yo, Ah, yo no tengo notas dos. del Ah, 2. no, dos. A nosotros, Caro, ¿estamos en el mismo grupo, Caro? No, nosotros no, nada que ver. No, estamos en metodología. Ah, metodología, Ah, ya. No, a no nosotros nos han evalúo a nosotros su nos han trabajo. evaluado uno solo nomás. Oye, Oye, pero tengo promedio 3. sí, pues, yo tengo 1.7 tengo yo. Yo no sé. Debo tener Sí, el qué promedio feo. uno. No, si no Oye, Sí, evaluó el qué trabajo, raro. Eso. evaluó 2 trabajos. Es muy no, raro. a nosotros nos han evaluado uno solo nomás. ¿En serio? Mm. Y escríbele, pues. Sí. Pero A ese mí no día me ha cuando evaluado le aún el dijiste, 2. ¿no te revisó? ¿Mm? No, ¿Qué cosa? trabajo ni unidad 1 ni unidad 2. O sea, A no, mí, o sea, a mí solo el 1. yo le reclamé y me evaluó solamente, no evaluó el 1. Pero Ah, pues que el 2 lo está evaluando. ¿cuántos Falta el trabajos son 3. tres, verdad? Son tres, Sí. Pero ¿y 2 que hemos entregado? claro. ¿O Ah, no? No, ¿cómo? pues 3. No, Falta pues No, hemos pues uno. sí, entregado 3. 3, hemos pues, entregado José. Ah, tres, no. sí. Falta el último, sí. Mm. Pucha, un 3 lleva ahí, Germán, está ahí más o menos, ¿no? Sí, pues. Y no No está sé haciendo cómo. clase. Claro. No sé cómo no sé cómo estos tipos no lo piensan en esto, porque en el fondo no sabía con qué promedio iba, ¿cachai? Es que parece que eso no quieren, que uno no sepa con qué promedio se está presentando. Pero No, qué eso lo tontera. encuentro tan O como sea, absurdo. O un sea, sistema como este, que es online y que te alimenta permanentemente a través de la plataforma, debiera entregarte mejor información, ¿cachai? No peor. claro, Exacto. Exactamente. de Chupalla. todas maneras. Mira, en foro tengo un 2.2 promedio. Bueno, habrá que mejorar. Ya, señoritas y caballeros, un Muchas agrado gracias, haber Germán. Gracias por el tiempo, compartido con ustedes. compañeros. Sí, muchas No, gracias a gracias. ustedes porque